Hola, ¿qué tal? Soy Darvain, soy de La Paz, Bolivia, y hoy voy a explicarles cómo funcionan los volúmenes en Kubernetes. Como ustedes sabrán, la información que se guarda en un contenedor es prácticamente desaparecida, se pierde una vez el contenedor muere. Sabrán que los contenedores son efímeros y que no pueden persistir data. Permítanme hacerles una demostración para ver cómo esto funciona en Kubernetes. Aquí tenemos un pod súper sencillo, súper simple, al cual le voy a quitar el volumen. Y veamos qué es lo que pasa. Como se darán cuenta, ahí tenemos un archivo de texto. Acabo de matar el contenedor. Dejamos que Kubernetes vuelva a recrear el contenedor y nos volvemos a conectar. Y vemos lo que hay en nuestro directorio apt. No tenemos nada. El contenedor se ha muerto y se ha llevado nuestra información. Entonces, los volúmenes en Kubernetes son una forma de persistir información. Ahora hay diferentes formas de persistir esa información. Aquí pueden ver que le estoy dando un volumen. Le estoy dando este volumen a mi contenedor. Le estoy dando un volumen de tipo TMPFS. Y el medio para poder guardar la información es en la memoria. Puede guardar en disco, pero yo le estoy diciendo que guarde en memoria. Entonces veamos qué es lo que pasa ahora. Entonces voy a volver a recrear el pod. Me voy a volver a conectar. Vacío. Tengo el pod, tengo la información ahí y mato el contenedor. El Kubernetes ha recreado mi contenedor. Me vuelvo a conectar al contenedor y podemos ver qué es lo que tenemos ahí. El archivo está ahí. A pesar de que el contenedor ha muerto, Kubernetes lo ha persistido con un volumen. Entonces podemos ver en la información del pod el tema de los montajes. Aquí nos dice en qué directorio está siendo montado. El volumen es un empty-dir sample. Ese es el nombre del volumen, es aleatorio. Podemos ver la definición de este volumen y nos vuelve a especificar lo mismo que hemos especificado nosotros. En la memoria es un directorio vacío y no le pusimos un límite. Pero ¿qué pasa si mato el pod? Me vuelvo a conectar al contenedor. Obviamente este ya es otro pod. La información se ha ido, no está más ahí. Y no tengo la información. En este caso el contenedor ha muerto, la información ha persistido, pero cuando muere el pod también se va el volumen. Entonces es aquí donde empezamos a conocer el tema de los persistent volumes. Pero antes de entrar a ese punto, déjenme mostrarles el siguiente ejemplo que tengo. ¿Qué pasa si queremos persistir la información fuera del contenedor, fuera del clúster? Entonces le pedimos a Kubernetes que nos pueda montar un almacenamiento en servicio de red a nuestros pods, para que los pods puedan montar
el punto de montaje dentro de los contenedores. Recuerden que en el concepto de Linux y los contenedores, para poder compartir un directorio que está en el host hacia los contenedores, se lo hace a través de mount y bind, con la opción bind. Entonces, pasamos a ver este ejemplo. Aquí tengo un pod en el cual especifico un volumen que luego se va a montar a los contenedores. Este volumen es un volumen de tipo NFS. ¿Sí? Entonces, cuando definimos un pod, especificamos el tipo de volumen que vamos a requerir para luego montarlo a los contenedores. Tenemos diferentes opciones. En este caso estoy tratando con un NFS y tengo los parámetros específicos para este NFS, que es un servicio que lo he montado localmente en mi computadora, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo lo estoy usando? Tengo dos contenedores aquí. Tengo un container que estoy construyendo una imagen en Nginx y estoy montando ese volumen NFS sample al directorio opt-cnt dentro del contenedor. Y estoy volviendo a montar el mismo volumen del pod en el contenedor VisiBox, en el directorio opt-cnt. Entonces, ambos pueden ver el mismo punto de montaje y además que este servicio de NFS es externo. No está en Kubernetes, es externo, está en mi computadora, podría ser cualquier otro dispositivo de red y la información va a persistir fuera del contenedor. No importa si mueren los containers, no importa si muere el pod. Eso sí, tiene sentido. Entonces, hagamos una prueba. Aquí voy a especificar al contenedor al que me quiero conectar. Entonces ahí, como verán, tengo 3 archivos. Son de mis pruebas anteriores. Los voy a borrar. No los puedo borrar porque he montado esto como solo lectura. No, sí lo puedo borrar. Bueno, no recuerdo cómo los he montado, pero vamos a crear algún archivo aquí. Ven aquí este archivo hello.txt. Se está constantemente siendo escrito. Y esto es porque tenemos este container del VisiBox que tiene un while con un sleep de 1 segundo y cada segundo va escribiendo al archivo hello.txt. Y esto lo estoy viendo desde el contenedor de Nginx. Si se acuerdan, he entrado al container 1 y desde ahí estoy viendo lo que VisiBox está escribiendo. Entonces voy a crear aquí un archivo. Como se darán cuenta, aquí obviamente VisiBox va a poder ver el archivo. Entonces ahí podemos ver el archivo desde VisiBox. Podemos ver el archivo que ha creado el container Nginx. Y obviamente puedo verlo desde mi computadora porque tengo este directorio que está siendo compartido a través de Z. Y también puedo ver todo lo que están pasando en los archivos. Entonces, esta es otra forma de persistir la información fuera del cluster de Kubernetes. Pero Kubernetes también ya tiene ya tiene abstracciones para manejar ese tema de la persistencia de datos. Y la forma en la que la maneja es así. Kubernetes necesita persistent volumes y persistent volume claims. Los persistent volumes hacen referencia al engine o servicio o dispositivo de almacenamiento externo
al pedazo de almacenamiento externo donde Kubernetes va a poder guardar información. Y el Persistent Volume Claim es la forma de poder solicitar un pedazo de almacenamiento para poder guardar la información. Entonces los pods pueden solicitar este pedazo de almacenamiento y Kubernetes, a través de un volumen que ya exista, va a poder darles el acceso a poder escribir información o data en los volúmenes. Como se podrán dar de cuenta, Kubernetes abstrae este tema de cómo guardar la información. Entonces Kubernetes entiende diferentes tipos de almacenamientos que existen, tanto localmente con servicios tipo los servicios en Z o algún servicio de almacenamiento en la nube, ¿no? Entonces, la forma más primitiva o simple de ver cómo funcionan los PVs y los PVCs es crear un PV y crear un PVC, que es justamente lo que vamos a hacer. Entonces voy a eliminar estos. Entonces aquí pueden ver en este YAML file, tengo un persistent volume, donde estoy diciendo a Kubernetes que aquí le estoy dando un almacenamiento, un dispositivo o un punto de almacenamiento donde puede guardar información. Y en el persistent volume claim le estoy diciendo que voy a necesitar un lugar donde voy a guardar información para que luego en mi deployment lo pueda usar. Entonces veremos qué es lo que tengo en el persistent volume. En el persistent volume estoy declarando que voy a tener un espacio de almacenamiento y que va a ser de tipo hostpath. Les mencionaba que hay diferentes tipos de almacenamientos que Kubernetes actualmente entiende en mi instalación y lo podemos ver con la documentación local usando explain y agarramos el objeto que queremos estudiar, persistent volume. Muy bien. Entonces, aquí si buscamos hostpath podemos encontrar la definición de este tipo de volumen que podemos usarlo como persistent volume. ¿Okay? Déjenme buscar. Aquí tengo más opciones. El que vamos a ver luego es el local. Tengo NFS que lo puedo usar como persistent volume también. Y tengo otro montón de ejemplos. ClusterFS que puedo ver la documentación a medida que voy leyendo cada opción. Son todas las opciones que se tienen, además de otros plugins externos que se pueden instalar a Kubernetes. Entonces, aquí tengo el persistent volume. Veamos que tengo en el persistent volume claim. Aquí simplemente digo que necesito un espacio donde guardar información. Y la compatibilidad, la forma de encontrar aquel lugar donde va a guardar información, porque Kubernetes puede tener un montón de formas para guardar información, y específico aquí. El storage class name en el que yo quisiera guardar la información. Precisamente este persistent volume tiene storage class name demo y el persistent volume claim tiene el storage class name demo. Entonces ambos están conectados a través de esa variable. Y veamos en el deployment. En mi deployment estoy creando 3 réplicas. 3 réplicas con lo que voy a tener 3 pods. Entonces Kubernetes se tiene que asegurar de que cada pod tenga un espacio de almacenamiento. Entonces este pod solamente tiene, ven, aquí como defino los volúmenes. Defino el volumen como parte del template del deployment con el que va a ser creado el pod. Y ahí digo que el volumen no es un NFS, no es un mtdir, es un claim, un persistent volume claim que está definido en la parte de arriba. Entonces voy a montar un Nginx, voy a coser un Nginx y voy a montar el volumen PVC sample y lo voy a montar en el directorio opt-cnt dentro del contenedor. Entonces veamos esto en acción. Ahí podemos ver los 3 contenedores corriendo y este es el detalle.
Vamos a ver más información de estos pods para saber en dónde están corriendo. Si se dan cuenta, tenemos aquí los 3 pods, pero cada pod está corriendo en un host diferente. Entonces, la forma en que funciona Hostpath Kubernetes hace que el nodo donde se va a guardar la información pueda tener un lugar, un directorio donde el pod pueda guardar información. Entonces, el container muere o el pod muere y la data está ahí, no se pierde. A no ser que el host muera. Entonces, en este caso se dan cuenta que la información no está siendo compartida entre los pods, porque cada pod, en este caso, está en un nodo diferente. Por lo tanto, cada nodo va a tener un espacio de almacenamiento para un pod específico. Tiene sentido si lo podemos ejecutar. Nos crearemos un archivo y veremos si desde otro pod podemos acceder a ese archivo. Entonces, ahora estoy en el pod que termina con 87F. Voy a crear un archivo. Muy bien. Voy a entrar a este pod. Y listo, directorio, no tengo nada. Ahora, podemos conectarnos al nodo y ver si y podemos verificar si realmente el archivo ha sido creado dentro del nodo. Entonces nos conectamos al nodo. En este caso es el pod 87F. Que está en el nodo M02. Entonces sabemos que está en el directorio data. Y ahí podemos ver el archivo que se ha creado, efectivamente. ¿No? Pero si me conecto al nodo número 3 y voy al directorio data, estos son otros archivos. Ignórenlo, por favor. Pero estos, déjenme borrar todo esto. Entonces he borrado el directorio data, no existe nada. Si me vuelvo a conectar al contenedor 87F, veo que mi archivo sigue ahí, a pesar de que haya borrado cosas que saben en el directorio data, pero que era de otro servidor. ¿No? Entonces cada pod está asociado con un servidor. Así es como funciona HostData, así es como hay casos donde pods van a querer procesar información y necesitar un espacio en disco para procesar mucha información, luego reciclar o eliminar la información porque tal vez ya no es necesario. Y no es necesario compartir la información entre pods. Pero ¿qué pasa si necesitan compartir información? Miren. Este es un ejemplo de usar el almacenamiento local dentro de un host usando el tipo local, lo que les mencionaba en base a la documentación anterior. Local. Parecido al host path, donde le especifico el path en donde se va a guardar la información en /data. Algunas otras especificaciones como el storage class name, el tamaño máximo de almacenamiento, los accesos, si es lectura o lecturas, solo si el primer nodo va a escribir o no, etcétera, etcétera. Y aquí es obligatorio escribir o definir la afinidad. Se tiene que especificar en qué nodo va a estar almacenado este dispositivo o punto de almacenamiento. Y aquí estoy especificando que se use el Minikill M03, que es el nodo número 3. Entonces, solo estoy especificando eso en la parte del volumen, persistent volume. Estoy creando un volumen y le estoy diciendo a Kubernetes que esto se va a crear en el nodo número 3. Es todo lo que le digo. Súper transparente para los demás casos, porque no estoy modificando nada. Tengo lo mismo en el volume claim, el storage class name, el tamaño, el modo de acceso,
sigue igual que el anterior caso. Aquí estoy agregando 2 deployments, solo para mostrarles algo más. En un deployment tengo 3 réplicas y estoy corriendo un contenedor Nginx. Entonces, aquí pueden ver que el volumen es el persistent claim y se lo estoy dando a mi contenedor a través de volume mount en el path opt. Y le estoy diciendo subpath Nginx. Porque aquí voy a tener pods que van a compartir el mismo punto de almacenamiento. Y de alguna forma quiero distinguir la información de cada contenedor en un directorio diferente. Entonces, al decirle subpath, ya van a ver lo que va a pasar. Mi otro contenedor es un busybox que está cosiendo un while mientras escribe información en el directorio opt archivo hello busybox.txt. Ya es todo lo que está haciendo. Tiene subpath también, pero este subpath es busybox. En el otro caso era Nginx. ¿Okay? Entonces, hagamos la prueba. Entonces aquí podemos ver que los contenedores están siendo creados y algunos ya están corriendo. Muy bien, me voy al directorio opt, que es lo que he montado en mi contenedor, y me voy a crear un archivo. Esto es Nginx. Recuerden que el deployment 01 estoy desplegando 3 réplicas de un Nginx. Muy bien. Me voy a conectar a uno que sea del busybox, que era el deployment número 2. No tiene bash, tiene shell. Entonces, si voy al directorio apt, voy a ver que ya existe un archivo. Es el while que está escribiendo en este directorio. Solo escribí una vez porque tengo aquí un temita de sintaxis donde le estoy recreando el archivo con esto. Debía haber sido así. Muy bien. Ya. La cosa es que cada contenedor está escribiendo en el directorio opt, ¿sí? Y la información está guardada, veamos dónde. ¿Ahí se dieron cuenta? Todos los pods están siendo asignados al nodo 3. En ningún momento yo especifiqué a los pods o al deployment, a los replica sets que se desplieguen mis pods en el nodo número 3. Pero Kubernetes, a través del PVC, del volumen PV, ordena a que cualquier pod que se vaya a crear y que necesite ese volumen, entonces que el pod sea desplegado a un lugar donde pueda acceder al punto de almacenamiento. En este caso, el nodo número 3. Entonces, esa es la forma en que está diseñada Kubernetes. Esta es la forma en la que funciona. Y vamos a conectarnos al nodo número 3. Igual, no. Data es el directorio que estábamos viendo. Entonces, aquí vamos a ver los subpaths. Si no pusiéramos un subpath, ambos contenedores accederían exactamente al mismo punto de montaje. Al poner subpaths, cada directorio /opt de cada pod hace referencia a cada una de estas opciones que vemos aquí en busybox y en Nginx. Si listo busybox, entonces tengo el busybox, el hello desde busybox, listo Nginx, tengo la Nginx. Entonces todos los pods pueden acceder, todos los pods de Nginx pueden acceder a este punto. Y todos los pods de busybox pueden acceder a ese punto de montaje. Entonces es una forma de diferenciar, tener un directorio específico para cada deployment en este caso. Todos los deployments van a usar el mismo path. Sí. Entonces,
Esa es la forma más esencial de cómo funcionan los volúmenes, cómo funcionan los Persistent Volumes, PVs, y los Persistent Volume Claims. Entonces, en otra entrega les voy a explicar cómo funciona el tema del Storage Class. Hasta aquí es una forma de manejar los volúmenes persistentes de manera estática. Sería un poco tedioso tener que configurar cada forma de almacenamiento que tenemos en nuestro cluster y crear un Persistent Volume para cada caso. La restricción aquí en Kubernetes es de que se puede tener un Persistent Volume y solamente un Persistent Volume Claim que pueda usar el Persistent Volume. Un Persistent Volume no puede ser usado por varios PVCs. Un PVC sí puede ser usado por varios pods, por varios deployments. Eso sí se puede. Pero la relación de PV a PVC es de 1 a 1. Entonces imagínense, si quiero tener varios PVCs, necesito tener varios PVs. Necesito crearlos a mano. Entonces la opción que hoy en día se usa es crear el PVC, es decirle a Kubernetes que necesita un lugar para guardar información, pero que no le importa cuál es el PV, no le importa cómo maneja el tema del almacenamiento, las configuraciones y demás, que Kubernetes se encargue de eso, que Kubernetes cree los PVs, que haga la abstracción, que cree los PVs y que asigne los PVs a los PVCs dinámicamente. Entonces, Persistent Volumes son la forma estática de manejar los volúmenes en Kubernetes y Storage Class es la forma dinámica de crear los PVs para guardar la información en el cluster. Y estos Storage Classes todos traen un provider por el cual el Persistent Volume Controller de Kubernetes puede saber cómo va a crear los Persistent Volumes y asignarlos a los Persistent Volume Claims. Entonces eso lo vamos a analizar en una siguiente entrega. Les voy a hacer unas demostraciones y además que vamos a ver cómo funcionan los snapshots. Espero que esta charla les haya gustado, esta demostración les haya sido útil y pues nos vemos en una siguiente entrega. Chao.